Desde la librería Antares les vamos a presentar una publicación muy segoviana. Su autor es Javier Monjas y su título es Segovia contra Segovia. Javier, bienvenido. ¿Qué es lo que podemos descubrir en esta nueva publicación? Pues podemos descubrir un episodio que había quedado total y absolutamente olvidado en la historia de Segovia, que se desencadena a raíz de la pérdida de Segovia del ferrocarril del norte. Hubo un pulso, que eso relativamente está contado, un pulso entre Ávila y Segovia por la estación intermedia entre Madrid y Valladolid. Lo que había quedado olvidado y prácticamente expurgado de toda la documentación ya en su época, estamos hablando de noviembre-diciembre de 1855, era lo que sucedió después. Y lo que sucedió después fueron dos cosas. Una, el completo estado de desesperación en que cayó Segovia ciudad y Segovia provincia, y después lo que comentaba, el absoluto olvido en el que cayeron aquellos acontecimientos que después tuvieron un resurgir durante la gloriosa, a partir de 1868, en la siguiente revolución liberal, progresista, y comenzó con un motín del que se había perdido absolutamente toda la memoria, que solamente Mariano Sáenz en las calles de Segovia hace una pequeña referencia, por cierto, equivocada, tanto en las dos fechas que da, totalmente errónea, y antes de entonces nada y después nada. Y entonces yo, estudiando la historia del ferrocarril de Segovia en un libro que sacaré próximamente, me topé con estos acontecimientos. Y aquellos acontecimientos, pues insisto, comienzan con un motín en toda la regla, que después se extiende a un enfrentamiento entre todas las instituciones políticas y sociales de Segovia con una crudeza inaudita. Y eso es lo que cuento en el libro. Has comentado el tema de la documentación previa, evidentemente, para publicar un libro como este. No sé un poco de dónde te has apoyado o si hay algunas personas que te hayan ayudado especialmente a conseguir esta información. No, personas no, es un trabajo, la tarea del investigador es muy solitaria. Como no se había escrito nunca sobre este tema, no hay bibliografía previa y, por tanto, siempre tienes que recurrir, en este caso, y en la mayor parte de los libros que he escrito yo, a documentación de primera mano que se encuentra en los archivos. Entonces, básicamente, la documentación de este libro se encuentra en 3 archivos de Segovia, aunque luego hay otra serie de archivos nacionales en Madrid que también he consultado, pero la base fundamental está en el Archivo Municipal de Segovia, en el Archivo de la Diputación de Segovia y en el Fondo Baeza del Archivo de la Catedral de Segovia. Entonces hay miles y miles de documentos que he tenido que revisar, que he tenido que reconstruir, porque, insisto, como no se había escrito nada sobre ello previamente, pues tienes que reconstruirlo desde el inicio y entonces te encuentras con una serie de documentos que no sabes de qué están hablando. Entonces esa labor de reconstrucción, muchas veces casi policial, se hace sobre documentos de primer nivel que se llaman, que es decir, el propio documento que esa gente escribió, firmó, etcétera, etcétera. Y esos 3 archivos principalmente, el Archivo Municipal de Segovia, el de la Diputación y el Fondo Baeza del Archivo de la Catedral de Segovia. Es un momento, podríamos decir, clave, destacado de la ciudad de Segovia, y creo que también tiene un papel fundamental en esa crisis, podríamos denominar, la ceca. Es una crisis en toda la regla y la importancia de este acontecimiento está en que cambia por completo la historia decimonónica de Segovia. Siempre se había escrito sobre la Segovia muerta, mortecina, el lloriqueo, siempre Segovia, y aquí surge una Segovia que lucha, que pelea, que se desafía, que se insulta, etcétera. Y uno de los episodios, precisamente, es el que acabas de mencionar tú, que cuento yo también en el libro, que es que en los días, en 4 o 5 días, Segovia pierde el ferrocarril, que suponía el futuro, en lo que entonces se suponía que iba a ser el futuro de una ciudad y una provincia totalmente muerta, o prácticamente muerta, y en 3 o 4 días también la ceca. La Casa de la Moneda, en un decreto del gobierno, se decide que se haga una nueva Casa de la Moneda moderna, con los adelantos modernos y tal. Y entonces esa ley lo que hace es desmantelar la de Segovia, la de Sevilla y las otras 2 o 3 cecas que había para hacer la de Madrid. Y entonces surge una cosa fascinante, y es que por primera vez Segovia, por primera vez probablemente desde la Guerra de las Comunidades, se levanta contra el centralismo madrileño. Y entonces dice, muy bien, es necesario hacer una Casa de la Moneda nueva,
pero no es necesario que sea en Madrid, porque si de lo que se trata es de hacerlo en un sitio central, Segovia es tan central como Madrid. Y entonces, por primera vez, surge la lucha de Segovia contra el centralismo madrileño en una serie de documentos perfectamente claros en ese sentido. El tema de la guerra de las comunidades está permanentemente presente, porque con el motín y con todo lo que sucede, lo que hay es se toma como referencia positiva y negativa el levantamiento de las comunidades. El abogado defensor de los que luego finalmente serían procesados, que era Juan Rivas Orozco, el abogado Juan Rivas Orozco, dice que había pasado prácticamente lo mismo que en las comunidades, pero afortunadamente en esta ocasión sin el derramamiento de sangre de las comunidades. Y entonces el ejército estaba cuartelado en el motín del cuartel de los Cuartos, el cuartel de la Milicia Nacional, del que se había perdido memoria por completo en Segovia. El 10 de noviembre, el 10 de noviembre de 1855, una multitud entra en el cuartel de los Huertos, donde estaban el alcalde, prácticamente el ayuntamiento en pleno, los altos mandos de la Milicia Nacional, empezando por su comandante, Valentín Gil Bírseda, que era al mismo tiempo diputado nacional. Y entonces esa gente exige que Valentín Gil Bírseda sea destituido de todos sus cargos, incluyendo el de diputado nacional. ¿Por qué? Porque Valentín Gil Bírseda se había quedado en Segovia mientras todos los debates del ferrocarril, y decían: tú te has quedado en Segovia, tú has traicionado a Segovia y tú debes estar. En ese momento hay alguien que empieza a decir que hay que darle 2 tiros, además de que entonces se pone la cosa muy caliente, y el desarrollo posterior no lo voy a contar ahora porque evidentemente no tenemos tiempo, es lo que yo cuento en el libro. No sé un poco si ha habido algún vínculo o algo para que tú te hayas topado, digamos, con este hecho, o cómo ha sido esa relación. Tú lo has dicho, me he topado con él, sinceramente. Podía haber decir, no, es que después de largas lucubraciones... No, me topé con él. Yo estaba investigando la historia del ferrocarril, que es apasionante, que es un culebrón, que ahí es donde vuelve a surgir y se vuelve a confirmar la Segovia es alejada del lloriqueo, es una Segovia que lucha permanentemente, que se rebela contra su destino, que una y otra vez intenta, que se levanta de los permanentes fracasos, y entonces, investigando yo eso, yo me topo con una serie de referencias, en las actas municipales y en las actas de la Diputación, hablando de la situación en que se encuentra la ciudad. Pero claro, yo pensaba la situación en que se encuentra la ciudad era la situación en que se encuentra la ciudad de una ciudad que acababa de perder el ferrocarril y que estaba triste, deprimida, etcétera, etcétera. No. Esas referencias tan esquinadas, tan suaves, lo que estaba ocultando es una rebelión en toda la regla y un motín en toda la regla, que después se extiende a la propia Milicia Nacional, de tal manera que los oficiales de la Milicia Nacional se rebelan contra su comandante, que era Gil Bírseda. Esto se sigue en la prensa de todo el país, en la prensa de Madrid. Se habla de los graves disturbios de Segovia, llega al Congreso, el Ayuntamiento y la Diputación informan al Congreso de los Diputados, y ya en esa época se habla del caso único, específico de Segovia, porque en esa época había disturbios en varias ciudades de España, en Zaragoza, en Sevilla, pero eran crisis por alimentación, eran crisis de carestías de alimentos, etcétera, etcétera. Pero ya en esos momentos se habla del caso específico de Segovia y del caso particular de Segovia, porque en Segovia no sucede eso. Después habrá una serie de revueltas obreras, precisamente a raíz del ferrocarril, pero en ese momento lo que hay es una desesperación absoluta. Y entonces la ciudad enloquece, y enloquece contra ella misma, no enloquece contra gente de Madrid, enloquece contra ella misma, y se empieza a desencadenar una cacería de brujas en toda la regla, diciendo: esto ha sido un desastre por nosotros. Aquí hay traidores, porque algunos de los diputados eran de Salamanca, que estaban aliados con Ávila. Aquí hay traidores, pero se hablan así de traidores, de perros rabiosos, y bueno, se desencadena durante 2 meses una locura colectiva, con una serie de comunicados con un lenguaje absolutamente impropio en instituciones como el Ayuntamiento, como la Diputación, como diputados nacionales, que se llaman de todo, y eso es realmente lo que cuento en el libro, un absoluto caos que había sido tan traumático que había quedado olvidado y ocultado hasta ahora. Al inicio has comentado que estás realizando investigaciones también sobre el ferrocarril y que puede ser tu próximo libro. No sé si te marcas ahora fechas o vas a dar un poco margen a la presentación de este. Claro, voy a dar un poco margen. De hecho, la primera parte de este libro yo cuento lo que es la primera parte del problema, es decir, por decirlo de una forma coloquial, de qué estamos hablando cuando se produce esa rebelión tan virulenta. Iba a decir violenta hoy se suele relacionar con derramamiento de sangre. En este caso no hubo derramamiento de sangre, aunque sí hubo motines por las calles, griteríos, etcétera, etcétera. Entonces, si hubiera contado solamente eso, el lector hubiera pensado: ¿y esto por qué? Una situación tan demencial, ¿de dónde viene? Bueno, la primera parte del libro
cuenta precisamente los planes férreos que había para Segovia, cómo Segovia se enfrenta con Ávila. Ávila y Segovia se llegan a llamar una a otra enemigas, no rivales, no enemigas. Como se vuelve a resucitar el espectro de los enfrentamientos por el campo Azálvaro, vuelve a resurgir todos los trapos sucios, todos los agravios históricos, toda la Edad Media, todas las revueltas nobiliarias, todo eso vuelve a resucitar. Y eso es lo que yo cuento en la primera parte del libro, todos los proyectos férreos que hay, toda la lucha con Ávila. El problema que se plantea con Segovia es que Ávila estaba muy apoyada por toda una coalición de provincias del noroeste, es decir, a Salamanca, a Zamora, a León, a las provincias gallegas les interesaba que la línea fuera cuanto más al oeste mejor, por tanto por Ávila, y Segovia estaba sola. Y entonces en Segovia se plantea una especie de crisis del 98 brutal, mucho antes de la crisis del 98 española, que hace que Segovia sea, y es como abro yo el libro, con la Vetusta antes de Vetusta, mucho antes de que Clarín llamara Vetusta a Oviedo, al Oviedo de la Regenta, ya se estaba hablando de la Vetusta Segovia, pero así, como la Vetusta Segovia, ¿no? Y entonces pues produce un enloquecimiento colectivo que es la segunda parte, y eso es un culebrón, eso es una película de televisión porque pasa de todo, se dicen de todo, y está Segovia permanentemente al borde del abismo y de una revolución que pudo ser muy sangrienta y muy cruel. Pues gracias a Javier Monjas hemos rescatado este episodio de la historia de Segovia acaecido en el año 1855. Muchísimas gracias y que tengas mucho éxito con esta publicación. Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo que los segovianos y las segovianas disfruten de este descubrimiento que, insisto, no es mío, sino que estaba ahí. Yo solamente lo que he hecho es organizar papeles y que se lo van a pasar además un buen rato porque es una auténtica aventura. Pues les hemos presentado en esta ocasión Segovia contra Segovia.